Bienvenidos a Ser Empresarios. Por favor, mantengan en silencio sus teléfonos móviles durante el transcurso de la presentación. Con ustedes Mamen Hermida, adjunta a dirección del Grupo Radio Pontevedra. No se oye. Bienvenidos a la radio. Gracias por vuestra asistencia. Nuestro objetivo hoy es apoyar a las empresas de nuestra ciudad y ahora, más que nunca, nuestros vecinos, amigos, profesionales, empresarios que nos hacen la vida más fácil y mejor. El panadero, el dueño del bar, el de la tienda de ropa, necesitan la ayuda de todos nosotros. La SER y Radio Pontevedra estamos de vuestro lado. Radio Pontevedra, con el apoyo de la SER, celebramos Ser Empresarios, que es un plan de ayuda a las pymes subvencionado por el Grupo Radio Pontevedra y que cuenta ya con 20 años de experiencia, con casi 4.000 empresas y en casi más de 100 ciudades. Empresarios como vosotros que ya forman parte de la comunidad de Ser Empresarios. La radio es información y es entretenimiento. El gran equipo de redacción y programación de Radio Pontevedra trabaja cada día para trasladar la actualidad a nuestros más de 100.000 oyentes diarios. En la SER seguimos apostando por la información cercana, la actualidad de la ciudad y como líderes en nuestro medio somos su mejor aliado para que sus empresas comuniquen al público qué productos o servicios ofrecen, siempre con el apoyo y asesoramiento del equipo comercial y de marketing, poniendo en marcha estrategias de marketing que permiten a las empresas de Pontevedra crecer. Hemos pedido a los principales locutores de los programas líderes de la radio en España que les cuenten con algo más de detalle cómo la SER ha revolucionado la comunicación en las pymes. Muchas gracias. La radio es sin duda el medio más cercano, que yo creo que produce más calidez, el mensaje. Cuando hablamos nosotros estamos muy cerquita de la gente que nos escucha, es decir, la publicidad suena de otra manera y llega de otra manera al oyente que en cualquier otro medio de comunicación. Esto unido a que la radio es uno de los medios que tiene más credibilidad, ¿no? Entonces yo creo que una apuesta por la publicidad en la radio es una apuesta segura, porque el mensaje llega de una manera directa absolutamente al oyente que no se entretiene en otras cosas. La radio vive pendiente de la actualidad y los tiempos que nos han tocado vivir nos han vuelto a colocar en un papel principal. La radio ofrece compañía y también entretenimiento. Nosotros lo tenemos claro y por eso apostamos decididamente por programas y secciones que lo que consiguen es eso, precisamente, que el oyente nos escuche con una sonrisa. Bueno, pues está claro que en esta sociedad en la que estamos en constante movimiento de un lado para otro, ya sea en transporte público o en coche, es muy difícil incluso encontrar por la calle a una persona que no esté permanentemente escuchando la radio. Vamos, que la radio está muy viva. En la radio la imaginación juega un papel fundamental. Creamos emociones y sensaciones a través de nuestra voz, de los efectos, de la música y eso a la vez crea mensajes con mucha fuerza para llegar a los clientes potenciales de tu negocio. La repetición continua del mensaje genera un gran impacto en el oyente. Y si además el mensaje es interesante, conseguimos que permanezca en el oyente durante mucho más tiempo. Con Ser Empresarios, rentabilizas tu inversión. Durante los momentos complicados, la radio siempre está aquí, la radio siempre acompaña. Y de hecho la música nos anima a nuestro día a día en los momentos complicados, es lo que nos hace subir, elevarnos, pues llevar nuestra actitud a una alegría por vivir, ¿no? A la ilusión. Así que esa actitud que tenemos siempre cada día entre las 6 y las 11, hora menos en Canarias, queremos que llegue a todas las casas y a todos los coches, a todos los oyentes. Si tienes un negocio y quieres que llegue a toda esa gente, ya sabes dónde estamos, tienes las puertas abiertas. Digan lo que digan, la radio siempre estará ahí, de una manera u otra, analógica o digital, para que hables directamente con tus clientes potenciales. La SER ha cambiado el paradigma de la publicidad en España y con Ser Empresarios vamos un poco más allá. Se trata de que vivas la experiencia de integrar tu publicidad en el mejor contenido con un asesor, con un experto al lado que te ayuda a fijar los objetivos y a desarrollar toda la campaña. Hola empresarias y empresarios, ¿cómo estáis? Yo no me dedico a vender, yo estoy en lo mío, vosotros en lo vuestro, pero me gustaría compartir una reflexión con esto del altavoz. Yo me lo pensaría si estuviera en vuestro lugar por un motivo, porque tener un altavoz es contar con un aliado que te permite difundir y potenciar tus valores, tus productos, tus servicios, lo que sea que ofrezcáis en vuestras empresas. Pero este altavoz es particular, porque permite hacer todo eso de difundir y potenciar valores a través de unos códigos que forman parte de la radio. Hacerlo de manera rápida, didáctica, ágil, instantánea. Yo creo que ahí puede haber
pueda haber ahí un chispa, pueda haber química y que la magia estalle y surja una relación que ojalá pudiera perdurar en el tiempo. Así que, recordad, ser empresarios. Hoy más que nunca, los contenidos en radio se actualizan y adaptan para darle al oyente aquello que quiere oír. Y en la SER eso lo sabemos muy bien. Tu marca va a ganar valor apareciendo en un medio moderno y con el sello de nuestras emisoras. Lo he leído, pero lo suscribo. Luego dicen que no soy profesional. Ahora os dejo con Ricardo Pazos, CEO de Walterman, experto en estrategia, marketing y comunicación. Ha trabajado en empresas como el Banco Santander, Repsol y Microsoft. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por estar aquí, sobre todo con la que está cayendo. Y bueno, no lo digo porque vaya a empezar a llover. De verdad, muchas gracias y muchas gracias también a la gente que nos ve por streaming. Que encantado de estar aquí con todos vosotros. Si los de streaming y cualquiera de vosotros tenéis alguna consulta, algún comentario, lo que sea, yo encantado, que al final me canso de hablar y estoy feliz si me decís lo que sea. O sea que encantado de escucharos. Lo que vamos a hacer hoy, bueno, vamos a ver 10 puntos que para mí es el decálogo de lo que tenemos que tener en cuenta en nuestras empresas para seguir funcionando, para seguir alcanzando nuevos clientes en esta situación complicadilla, ¿no?, que nos está tocando vivir, esta situación económica y sanitaria, ¿no?, que, bueno, pues sin más. Entonces, bueno, pues hay un cambio en el mercado, en lo que nos ha tocado vivir, en los clientes, ahora lo veremos, y al final el título es: debemos transformarnos, debemos evolucionar, debemos cambiar para seguir solventando las necesidades de ese mercado que ha cambiado. Sin más, y lo que tenemos que hacer es ver en qué ha cambiado y qué tenemos que hacer nosotros. Este es el decálogo. No lo voy a leer porque vamos a ir, nada, un slide por cada uno de los puntos. Pero sí es cierto que antes de continuar, sí me gustaría poner el acento en tres cosas, tres palabras que me parece que resumen muy bien ese plan de acción que tenemos que llevar a cabo en este momento, ¿no?, complicado, como digo. Tres palabras: sostenibilidad, escalabilidad y no me acuerdo de la última, esa, remoticidad. ¿Qué más remoticidad? Yo no sé si esta palabra existe, pero la leí el otro día y me gusta. Bueno, porque al final resume o viene de remoto. Por empezar por el principio. Sostenibilidad. En nuestros proyectos, en nuestra empresa, cuando ojalá durante esta charla y después de esta conferencia, cuando lleguéis a vuestras casas, a vuestra mañana por la mañana a vuestra empresa, estéis dándole vueltas acerca de qué puedo hacer para que mi empresa vaya mejor. Yo creo que ahí tiene que estar nuestro ánimo, ¿no?, en ser creativos, innovadores y bueno, pues seguir trabajando, pero con creatividad, ¿no?, haciendo cosas nuevas. Y cuando estemos en ese ejercicio de, oye, pues yo tengo tal negocio, a ver este producto que tal, o he pensado en esta promoción, tiene que ser sostenible. Sostenible es una palabra que no solo tiene que ver con sostenibilidad en cuanto a la economía verde, sino tiene que ver que lo que yo haga sea sostenible en el tiempo, sea duradero. Escalable, que además de que sea duradero, tiene que tener la capacidad de poder crecer. Poder crecer, cosa que, por ejemplo, no puede hacer un profesor que está limitado a las horas que da clase. Eso no es un negocio escalable. Sin embargo, que yo tengo un cliente que es de formación, pues lo que hemos hecho es una plataforma donde él cuelga sus contenidos, sus vídeos, y entonces ya da igual que si hay una persona o hay 1000 conectadas. Eso es un negocio escalable. Son esas cosas que son necesarias y que tenéis que pensar vosotros en vuestro proyecto. Y luego, por último, la palabra esta de remoticidad, de remoto. Nos toca hacerlo todo a distancia, ¿verdad? Nos toca servir nuestros productos y servicios a distancia. Nos toca conectar, hablar, comunicarnos con nuestros clientes a distancia. ¿Estoy bien aquí? ¿Sí? ¿Todo perfecto? Vale. Y eso, joder, que no me sale la palabra, remoticidad, es que acabo de comer y estoy ya medio dormido, perdonadme. Esta palabra remoticidad nos tiene que hacer sobre todo pensar en qué tengo que hacer para transformar, porque yo creo que es al final lo que más caracteriza a esta nueva coyuntura económica, que todo ha de hacerse de forma remoto.
de forma remota. Venga, vamos ya a los 10 puntos, que no quería que se me olvidara estos 3 conceptos. ¿Cómo es nuestro nuevo cliente? Bueno, lo he dejado ahí, pero me gustaría un poco que vosotros me comentaréis. ¿Cómo es el nuevo cliente? Este que nos encontramos tiene unas características. Al final hay una coyuntura nueva, hay un mercado nuevo, han sucedido una serie de cosas que han marcado cómo debemos desarrollar nuestra actividad empresarial. Y entre esas cosas está el cliente. ¿Cómo tiene que ser ese cliente? ¿Cómo se ha transformado el cliente? Venga, por aquí. Más digital, perfecto. Más cosas. No lo has leído ahí, ¿no? Antes de que lo... Es broma, es broma. Es más digital, obvio. Más cosas. Por aquí. Más sensible al precio. No estamos en un momento donde nuestros clientes o todos en general vayamos a tirar el dinero, ¿no? O no pensar muy bien en qué gastamos nuestro dinero. Es un cliente además que está más preocupado por lo verde, más preocupado por el desarrollo sostenible, está más preocupado por la economía circular, por la higiene, por la salud, por el distanciamiento. ¿Veis? Entonces, esto son las características, la radiografía de nuestro cliente. Y esto está muy bien, pero tenemos que ser capaces de adaptar nuestro proyecto a este nuevo cliente, que al final no es un cliente, sigue siendo José Luis, pero es que José Luis se ha transformado. Mi madre ya compra en Amazon, que tiene 74 años, que además mi madre no va a dejar de comprar en Amazon, o sea que es una situación que ha transformado toda la coyuntura empresarial, económica, y eso no vamos a volver atrás. Entonces tenemos que acostumbrarnos. ¿Cómo mantenemos? Porque esto va de confianza. ¿Cómo mantenemos la confianza con nuestro cliente? Yo aquí me imagino un estadio anterior de la pandemia. Estamos en pandemia. ¿Qué hacemos para que ese cliente siga estando con nosotros durante y post-pandemia? Pues de esto va esta diapositiva. Y me gusta mucho esta frase, que además la voy a leer tal cual, porque yo creo que ilustra muy bien lo que quiero decir. Es fundamental hacer saber a tus clientes lo importantes que son para ti y priorizar sus intereses para mantener su confianza y lealtad en el futuro. ¿Veis? Esto va de que aunque mi cliente ni siquiera me esté comprando ahora, yo tengo que estar cerca de él. Porque lo que tengo que hacer es mantener esa relación y que sea duradera, que sea a largo plazo. Aunque ya os digo que mi cliente en estos momentos no me esté comprando, pero a lo mejor estoy incluso cerrado. Necesito seguir generando confianza, credibilidad, seguir manteniendo mi reputación, también reputación online. Tengo que seguir comunicándome con mis clientes y además hay que medir muy bien el tipo de comunicación que decimos a nuestro cliente, porque no sé vosotros, yo tengo la sensación que nuestro cliente, incluso el mercado en general, pero yo creo que más concretamente nuestro cliente, está muy pendiente de todo lo que decimos. O por lo menos yo tengo esa sensación. Está muy sensible, tiene la piel muy fina, ¿no? Yo creo que en cuanto a ética y moral, todos nosotros yo creo que estamos especialmente sensibles. Y aquí la empresa tiene que tener cuidado. Porque, como digo, en una diapositiva posterior, tenemos que ser relevantes y oportunos, pero no oportunistas. Y esto, oportunista, tiene que ver con querer aprovecharme de la situación actual, ¿no? Entonces, y muchas veces tiene que ver con comunicación, con palabras, cómo me expreso. ¿Veis por dónde voy? ¿Me seguís o no me seguís? ¿Más o menos? ¿Sí? Vale. Mis clientes, tengo que seguir manteniendo su confianza, su respeto, tengo que seguir comunicándome con ellos, tengo que formar equipo. Me gusta mucho también, y ojalá así todos lo hayamos aprendido o lo estemos poniendo en marcha, que de una u otra manera está aflorando un sentimiento de solidaridad, de ayudarnos, ¿no? Unos a otros. Ojalá esto sea así. De esta manera tenemos que procurar, y de verdad otra vez de nuevo, aterrizar en vuestros negocios. ¿Con quién me puedo asociar? Incluso con la competencia. ¿Tengo algún posible acuerdo de colaboración que pueda llegar con algún cliente, con alguna empresa, algún vecino? Es momento de hacer piña.
hay que formar equipo. Y sobre todo, para seguir dando confianza, sobre todo habrá que hacerlo sobre los clientes más leales, que esos, qué duda cabe que ahora más que nunca son oro, ¿verdad? Los clientes que todavía tenemos hay que tratarlos con mimo. Nuestros productos. Hemos hablado de nuestro cliente, cómo generar confianza, cómo son nuestros productos. Lo primero que tenemos que hacer es, si ha sucedido una serie de acontecimientos, pues vamos a pararnos, si no lo hemos hecho ya, que yo entiendo que sí, y vamos a valorar cuáles son nuestros productos y que si realmente se han adaptado a la actual situación, a mis clientes, a lo que ellos están demandando, a sus necesidades. Vamos a repasar lo que hacemos. Me gusta mucho el concepto de Lean Marketing, que tiene que ver con los productos y tiene que ver con el producto mínimo viable. Ahora os explico qué es. Lean Marketing es un concepto que trata y que revolucionó hace ya tiempo y que está más arriesgado en el mundo de las startups, pero que se puede extrapolar a cualquier tipo de empresa. Que no es más que el Lean Marketing no le da muchas vueltas a las cosas. Si a mí se me ha ocurrido hacer algo, imaginaros, sacar un producto, un servicio, una promoción, hacer alguna iniciativa, un evento, lo que sea, pues venga, lo ponemos en marcha, vemos a ver qué pasa, lo medimos, controlamos, hacemos seguimiento y si nos hemos equivocado, aprendemos. Eso es el Lean Marketing, no le da muchas más vueltas. Y tiene que ver, como decía, con el producto mínimo viable. A mí esto me gusta mucho. Me gusta mucho porque, al igual que las startups, las pymes no tienen un presupuesto ilimitado. Por eso, a la hora de, por ejemplo, diseñar un producto o un servicio, todos vosotros tenéis productos y podéis diseñar un producto nuevo, que sean variantes, ¿no? Aunque sea un producto que le añade un servicio. Cuando yo lo vaya a hacer así, por ejemplo, un producto nuevo, no tengo que estar en la opción, en la primera de todas. Que si yo quiero un coche, voy a ir empezando por una serie de estadios que yo no voy a poder lanzar al mercado. Sino que si yo quiero hacer un coche, primero voy a empezar por un monopatín, lo lanzo al mercado y veo qué tal. Y según va reaccionando y voy obteniendo un feedback del mercado, ese monopatín se irá convirtiendo en una bicicleta o la bicicleta sea que en vez de 2 ruedas tenga 3 y de ahí a una motocicleta y ahí llegaré hasta el coche. ¿Entendéis el concepto de producto mínimo viable? Cuando yo quiera diseñar un producto, vamos a pensar en lo mínimo que yo pueda tener para lanzar en el mercado, porque de esta manera podré testar qué tal ha funcionado. Como veis, tiene que ver con lo del Lean Marketing. Lo lanzo, mido a ver qué tal ha ido. Acordaros lo de medir. Hay que controlar. Eso es muy importante porque si no, no sabemos si ha ido bien o ha ido mal. Y si nos hemos equivocado, aprendemos y ya está. Y productos digitales. Ojalá todos nosotros, si tiene sentido en nuestro producto, que seguro que sí, en nuestro proyecto, nuestra empresa, hayamos añadido algún tipo de producto digital a nuestra empresa, a nuestro proyecto. Nuestra propuesta de valor. Fijaros, esto de propuesta de valor es un concepto en estrategia corporativa que tiene en cuenta el producto, lo que acabamos de ver. Producto, cliente, necesidad. Además tiene que ver con localización geográfica, donde yo desarrollo mi actividad económica. Si os dais cuenta, todo eso ha cambiado. Entonces, mi propuesta, lo que yo tengo que presentar, cómo tengo que enamorar, lo que yo le entrego a mi cliente, tiene que cambiar, que es la misión. La misión también es otro concepto técnico que tiene que ver con lo que yo hago. Y para que esto quede claro, porque en vuestro lugar lo que tenéis que hacer es definir cuál es vuestra misión y si ha de ser transformada, quiero leeros la misión de Apple, que a mí me gusta mucho. No sé si se lee desde ahí, pero yo os la traduzco. Cada iPhone está hecho, y quiero decir, cada uno de ellos bajo la misma creencia. Cada iPhone, cada teléfono debe ser más que una colección de características. Esto me gusta mucho, porque tiene que ver con la parte emocional. Un teléfono, pues si lo queremos vender, hablo siempre, acordaros de lo de emisión, si lo queremos vender, no son no sé cuántos megapíxeles de la cámara, no es tantas pulgadas de la pantalla o un procesador de no sé qué.
Eso a la gente no le enamora, perdón. Lo que le enamora es esto, que el iPhone tiene que ser simple, sencillo, bonito, fantástico, con una experiencia de uso mágica. ¿Veis? Ese discursito ya parece que al cliente le va a gustar más, ¿no? Que le va a enamorar más. ¿Sí? ¿Cómo veis esto de la misión? ¿Lo habéis intentado? ¿Tenéis misión para vuestra empresa? ¿Sí? Venga, ¿nos la cuentas? Sí. No, perdona. No, está muy bien, porque eso es la misión, es lo que a ti te gustaría, ¿no? Que sucediera. La misión es, como el teléfono, tú imagina que yo soy tu cliente, véndeme tu producto. ¿Qué es lo que haces por mí? Vale, y véndeme. Bueno, pues ya es algo. Tú me vendes una solución, que eso ya me suena bastante común lo de las soluciones. Yo creo que está un poquito maído. Ahí tenemos, seguro que Osvaldo te va a echar una mano para sacarle punta. ¿Ves lo que quiero decir? O sea, lo de la misión es súper complicado hacerlo. Y además tiene que ser una misión, ¿no? Tiene que ser algo que realmente me diferencie, que diga algo diferente al resto. ¿Veis? Si no, si yo digo lo mismo que el resto, ¿por qué me van a comprar a mí? ¿Tengo razón o no? Vale, pues eso, mi misión. Había una en el pasado y la que tenemos que tener ahora ha de transformarse. Y recordar, mi misión es lo que yo le entrego a mi cliente, ¿no? ¿Cuál es mi producto? ¿Qué es lo que le estoy vendiendo? Y además tiene que tener un componente emocional, no un listado de las características. ¿Veis? Aquí hablaba de lo de relevantes, oportunos y no oportunistas. Hay que ser muy creativo y vamos a ver si después de hoy sacamos una nueva forma de generar ingresos. Que muchas veces se trata de, y no como, bueno, no, o sea que está muy bien. Un compañero vuestro en una sesión anterior hablaba de que se había puesto a vender mascarillas, ¿no? Pues bueno, pues eso, bien, no, eso es fantástico, o sea, yo no estoy criticando eso, ¿no? Pero bueno, pues ese ejercicio es el que tenemos que hacer un poco todos, ¿no? Pues hacemos una cosa, pues vamos a ver si hacemos algo totalmente diferente a lo que hacemos, diversificamos o alcanzamos algún tipo de sinergia haciendo lo mismo, pero quizás a un cliente diferente, ¿no? O el mismo cliente le vendemos otra cosa. Encontrar nuevas formas de ingreso. ¿Alguien aquí lo ha hecho este ejercicio durante este periodo de tiempo? ¿Todos seguís haciendo lo que hacíais antes de la pandemia? ¿Sí? ¿Tú no? Cuéntanos, va, porfa. Así que yo estoy un poco ya... O sea, se comunica contigo a través de una app. ¿Por qué te dedicas a? ¿Distribución de qué? Ah, perfecto. Canal Oreca, ¿no? Vale, pues tú el soporte lo das a través de una app. Pues mira, yo creo que es un súper buen ejemplo, ¿no? Tiene en cuenta esto de la remoticidad, tiene en cuenta que el cliente ahora le gusta tener más espacio, que está preocupado por la higiene, por eso entonces no se mezcla, y utiliza una app para el soporte, ¿no? Con sus clientes. Pues me parece fantástico, ¿no? ¿Qué os parece a vosotros? Igual no es una nueva forma de ingreso, pero es una manera de adaptarse y de que su cliente esté más satisfecho y sobre todo, pues oye, de ser mejor que la competencia. El quinto punto. Hombre, pues aquí habría que hablar de transformación digital. Todos debemos ser más digitales. Aquí hay muchas cosas que podría decir. Me quedo con utilizar medios audiovisuales, vídeos, podcasts, el audio, más allá de contenidos que sean escritos. Esto nos van a ayudar a comunicarnos mejor con nuestro cliente. Me quedo también algo que parece como muy obvio, pero que nos cuesta porque no es fácil, que es que los copies, el texto de nuestra comunicación, si hablamos de un post en LinkedIn, lo que escribimos, eso es el copywriting, ese tiene que ser súper
novedoso, sorprendente, creativo, innovador. Porque si os dais cuenta, cuando vais por LinkedIn o Facebook o lo que sea, la cantidad de posts, ¿no?, de nuestros amigos, en mi caso en Madrid, jugando con la nieve, que no les haces ni caso. ¿Sí o no? Que soy de Madrid, lo digo por lo de la nevada, ¿no? Entonces, al final, si yo quiero sorprender a mi cliente, porque si no voy a pasar desapercibido, ¿cómo tienen que ser esos copies? Eso que le digo. Digo un post, como digo una cuña de radio, como digo un anuncio en prensa, o como cualquier otra cosa, o como si le escribo un mail, ¿no? Lo que tengo que decir tiene que ser muy, muy, muy diferente, creativo, innovador, sorprendente, ¿no? Que es de lo que la publicidad muchas veces adolece. Cantidad de empresas te venden escribir posts en redes sociales que caen en saco roto. ¿Os ha pasado esto? Que escribís un post y no tiene ningún tipo de repercusión. Tu primo y tu chica te dan al me gusta y ya está, y no tienes nada más. ¿Te ha pasado? Alguna vez, nos ha pasado todo, no hay que avergonzarse de eso. Es que es complicado, ¿eh? Esta gente que es capaz de viralizar un post a través de una foto que muchas veces no tiene que estar ni bien diseñada, con un texto, a mí me parece algo sorprendente. Por eso los que viralizan o son capaces de generar contenido viral cobran tantísimo dinero. Es bastante complicado. Pero bueno, tenemos que estar en esa línea. Y cuando hablamos de transformación de empresas, claro, cuando estamos hablando de empresas como la vuestra o como la mía, pequeña, pues es que al final hay que hablar de transformación nuestra, propia, transformación personal. Y aquí me pongo un poco coach. Hay una palabra que yo creo que define a cómo debemos o qué debemos tener en la frente como, no sé, como la guía, ¿no? en estos momentos, que es resiliencia. Resiliencia no es más, que yo creo que está muy de moda, yo creo que todos lo hemos escuchado. Resiliencia es cómo yo afronto las adversidades. ¿Qué actitud tengo? Si soy capaz de esforzarme más, de trabajar más, de luchar más. Pues eso es como tenemos que nosotros, es la actitud que tenemos que tomar, es la mejor de las cualidades. Y además hay una definición mejor incluso que de resiliencia que me gusta mucho, que es que cuando incluso las cosas vienen mal dadas, yo soy capaz de transformarlas y sacar algo positivo. Una amenaza de una oportunidad, que yo creo que sería como el gran título, ¿no?, que deberíamos colgarnos en la puerta de casa. De una amenaza sacar una fortaleza, una oportunidad, que es de lo que es. Pero además en épocas de crisis es cierto que las oportunidades surgen porque hay mucha de la demanda de vuestra competencia que se ha quedado atrás por diferentes razones. Entonces hay como menos jugadores, hay menos players, ¿no? Entonces quizás tendremos menos recursos, pero quizás con creatividad seamos capaces de adelantar a nuestra competencia. Ese es el truco, que no es fácil. Capacidad de transformarse, de adaptarse, más emprendedores si cabe. No basta con evolucionar, que es lo que teníamos que haber hecho, lo que hemos hecho hasta ahora, ir poco a poco haciendo las cosas mejor, sino que ha llegado un punto en el que tenemos que transformarnos radicalmente. No vale para nada lo que había antes. Si realmente queremos, ya no os digo ganar clientes, ventas, beneficios, sino sobrevivir. Profesionalizar nuestra actividad de marketing y publicidad, que eso es una parte que aquí en Ser Empresarios vais a conseguir, y formaros. Esto es bastante obvio. Por eso Ser Empresarios en su misión de pues daros la oportunidad de seguir creciendo, alcanzar nuevos clientes, ventas, no solo se trata de hacer publicidad, se trata de formaros. Por eso en Ser Empresarios, como nos dirá Osvaldo luego, hay más de 15 webinars para que vosotros adquiráis el conocimiento necesario para transformar vuestras empresas. Porque si no os transformáis vosotros, va a ser más complicado que transforméis vuestras empresas. Los equipos comerciales, ¿cómo han cambiado, verdad? Antes de la pandemia, ¿alguno tiene equipo comercial? ¿Tiene comerciales en su empresa? ¿No? ¿Sí? ¿Aquí también? ¿Cómo eran antes y cómo es ahora? Cuéntanos tu caso, si no te importa.
Claro. Pues mira, yo te daba un aplauso ya porque realmente es tal como dices, porque más has dicho un montón de cosas que no puedo estar, que suscribo, vamos, al dedillo, ¿no? Has dicho cosas como que no te puedes dejar de comunicar con ellos, porque además, como estamos alejados de ellos, es como más difícil, ¿no? Es como, si no puedo verme con él, pues hay que estar ahí, ¿no? Pues a través del teléfono, de la videollamada, de un chat, del WhatsApp o de lo que sea, ¿no? Has dicho otra vez otra cosa muy interesante también, cómo el comercial es un poco responsable o experto en marketing, donde tiene que generar contenidos en redes sociales. Si os dais cuenta, el comercial se ha separado del cliente y ha buscado nuevas herramientas como LinkedIn, la videollamada, WhatsApp, etcétera, para estar cerca de sus clientes, ¿no? Y además añadiría que no solo como marca, nosotros como empresarios, como empresa, tenemos que estar cerca de nuestros clientes, también tenemos que estar cerca de los empleados, que son los que dan la cara por nosotros. Nosotros hemos confiado nuestra marca, nuestra empresa, nuestros sueños a nuestro cliente, o sea, a nuestro empleado, porque él es el que luego, en el caso de los comerciales, van a vender nuestra empresa. También tenemos que esa comunicación no sea solo hacia el cliente externo, sino al cliente interno. También tenemos que comunicarnos con ellos. Muchas veces no les vemos, teletrabajan, les tenemos un poco olvidados, hay mil problemas. No nos olvidemos de nuestros empleados. Me gusta mucho Muchas gracias, ¿eh? Me gusta mucho esta frase, la de construir una marca es el traje de nuestro vendedor. La reputación, que por ejemplo lo podemos conseguir en la radio, a través de publicidad, de salir en Cadena SER, esa reputación que yo consigo aquí en Pontevedra es el traje que lleva nuestro vendedor. Antes, cuando el vendedor iba a casa del cliente y llamaba a la puerta, se ponía su mejor traje, con su camisa, su colonia, no sé si su corbata, sus zapatos, hay que los ha sacado brillo. Ahora eso ya no está. Y el mejor traje es esa reputación que podemos construir, generar una marca donde desarrollemos nuestra actividad económica. Bueno, es Pontevedra o donde sea, Galicia, España, donde sea. ¿Veis? Esto de contenido de valor, es lo que decía nuestro compañero, cómo nuestro comercial vende a través de la palabra. Y no vendiendo los productos, sino muchas veces vende en redes sociales, o así debería hacerlo, vende conocimiento, que sabe de lo que está hablando, que es de lo que se trata. ¿Y qué pasa con nuestros empleados? Ya los hemos estado comentando. No podemos dejarles a un lado. Ahora es más complicado. Tenemos que estar cerca de ellos. No es fácil para todos, para nadie y tampoco para nuestros empleados. Estemos ahí y encarguémonos de también comunicarnos con ellos, estar cerca de ellos. Utilización de tecnologías. Aquí yo, por ejemplo, me gustan mucho las que tienen que ver con realidad virtual. Yo tengo un cliente, por ejemplo, que es O2, los gimnasios, no sé si los conocéis, que le hemos vendido un proyecto de realidad virtual. Como el cliente ya no puede ir a ver las instalaciones, pues se le ha vendido o se le ha desarrollado un proyecto de realidad virtual donde el cliente puede recorrer el gimnasio, como el que recorre los museos, que son también más populares este tipo de proyectos, puede recorrer el gimnasio a través de realidad virtual, ¿no? Con las gafitas y tal, y ve todo el gimnasio. Realidad aumentada. No sé si habéis visto alguna vez esto con los Pokémon, ¿no? Que pones el móvil, ¿es en los Pokémon? Sí. Que pones el móvil y aparece como si estuviera ahí el muñequito. ¿Sabéis de lo que hablo? O sea, la realidad se ve modificada, mejorada a través de un dispositivo como pueda ser el móvil. Yo lo he visto también con una tarjeta de visita, donde si pones la tarjeta de visita y el móvil, en la tarjeta de visita pues hay una animación, bueno, pues son cosas chulas. Y me gusta mucho que nosotros lo tenemos en Impulsa, en Ser Empresarios, el chatbot con inteligencia artificial. Eso no es más que el chat que aparece en Ser Empresarios, que tú crees que estás hablando con una persona y en realidad estás hablando con un robot. Esto, fijaros, es curioso, pero según las estadísticas, el cliente, nuestros usuarios,
prefieren hablar con robots en vez de con nosotros o con nuestros comerciales o con quien sea a través del teléfono. Preferimos hablar con algo entre medias, ¿no? Volvemos otra vez a como el cliente, ese distanciamiento, esa higiene, esa salud, ¿no? No pillar el COVID. Por eso los chatbots basados en inteligencia artificial están funcionando también. Y son tecnologías que están al alcance de todos. Esto cuesta 5 euros al mes, ponerlo en nuestra web. Utilicemos las tecnologías que ahora yo creo pueden ser hasta más útil que en el pasado. Tecnologías como esta que son totalmente asequibles para las pymes. Y para acabar, una parte un poquito más gris, pero que me gusta señalar porque es fundamental. Cuando hay un momento de crisis económica debemos estar muy atentos a que nuestros clientes nos paguen, a la gestión adecuada de los cobros. En los bancos, me decía un amigo mío que trabaja en BBVA, han provisionado miles y miles de millones de euros porque saben que se vienen o que ya están apareciendo impagos. Pues nosotros también cuidemos eso, cuidemos que nuestros clientes nos paguen, que eso tiene que ver con que estén satisfechos, que la insatisfacción es un motivo de impago, que siempre tengan que les avisemos de la factura, que todo esté correcto. Bueno, pues hay una serie de medidas para gestión adecuada del cobro que tenéis que estar atentos. Bueno, por mi parte, nada más. Quería dejar estos 10 puntos para que, bueno, ojalá os hayan servido para algo. Y a mí me gustaría, como me gusta hacerlo siempre, tener vuestro feedback. Si tenéis algún comentario que os ha parecido. Por aquí, este chico Cuéntame, ¿con qué te has quedado? Transformación personal, perfecto. Que no cuestan tanto, macho, que es que se pueden utilizar, están al alcance de todos. Pues te has quedado con cosas. Yo porque pensaba que no me había explicado bien. Oye, pues te lo agradezco un montón. ¿A qué te dedicas? Dilo alto, que se entere todo el mundo. Comercial. Bueno, pues salúdala de nuestra parte y gracias por venir. Bueno, pues sin más, ¿tenéis algún comentario, alguna duda, alguna reflexión que queráis hacer? Yo os lo agradecería, como una pepita de oro. ¿Alguna cosa que me queráis comentar? ¿Nada? Bueno, pues os dejo ya con Osvaldo, compañero de Radio Pontevedra, experto en marketing y en publicidad. Muchas gracias y encantado de haberos conocido. Chao. Bueno, gracias Ricardo por tu intervención. Mi nombre es Osvaldo y soy asesor de empresas experto en publicidad. Una vez que os hemos presentado nuestros medios de comunicación y la teoría acerca de cómo han de utilizarse para alcanzar vuestros objetivos, reconocimiento de marca, visibilidad de vuestros productos, más oportunidades de venta, más clientes, ahora toca ejecutar el plan de comunicación. Es decir, tenemos las herramientas, sabemos cómo utilizarlas, ahora nos toca ponernos a trabajar. Ser Empresarios es un plan de ayuda a las pymes subvencionado por la cadena SER de tu ciudad, Radio Pontevedra. Pero antes de hablar de Ser Empresarios, vamos a hablar de la radio y más concretamente, ¿por qué hay que hacer publicidad en la radio? ¿Por qué la radio? Nos acompaña en el día a día de camino al trabajo, mientras recogemos a los niños, estamos en el gimnasio, estamos entrenando, en el coche. Está de manera constante hablándole al oído a vuestros clientes. Es el único medio
convencional, el único medio de comunicación convencional que ha sobrevivido a Internet, gracias a su integración a través de las nuevas tecnologías. Radio a través de los dispositivos móviles, lo que conocemos como las apps. Cada día más y más de nuestros oyentes nos escuchan a través de un móvil. Nuestras campañas de publicidad en radio y, por supuesto, en nuestros canales digitales apoyan vuestras estrategias digitales. La radio e Internet van de la mano. Además, es el único medio de comunicación masivo accesible para una pyme, ya que tiene un coste menor que la televisión o el periódico, lo que asegura el ROI, que es el retorno de inversión, convirtiéndolo en la forma de hacer publicidad más efectivo. En Ser Empresarios te damos la oportunidad de hacer publicidad como la hacen las grandes marcas. Ahora sí, quería hablaros de lo que es Ser Empresarios. Es un plan de ayuda para la transformación de las pymes de nuestro país, gracias a que está subvencionado por la cadena SER aquí en Pontevedra. Ser Empresarios promociona tu negocio, publicidad en radio y canales digitales de la cadena SER y de Ser Empresarios. Vamos a hablar a nuestra audiencia de tu marca, de tus productos o servicios, de tus promociones, pero también publicaremos tus casos de éxito, entrevistas, artículos hechos a medida, todo lo necesario, como decía Ricardo, para que puedas enamorar a tus clientes. También tendremos la Academia del Empresario, una academia a la medida del empresario, formación presencial y online en innovación empresarial enfocada al marketing y a las ventas, hecha especialmente para empresarios y emprendedores. Y por último tendremos networking presencial y también online, para que puedas conocer a otros empresarios como tú, compartiendo mejores prácticas, creando colaboraciones y generando, que también es muy importante, nuevos clientes. ¿Por qué ser empresarios? Ser empresarios, en primer lugar, porque somos líderes de audiencia. Contamos con las emisoras más escuchadas, más de 100.000 oyentes diarios. Tenemos una audiencia perfectamente segmentada, hombres, mujeres, millennials, generación Z, urbanos. Tenemos varias emisoras, infinidad de emisoras que llegan a todo este tipo de público. Además, contamos con una metodología con más de 20 años de experiencia. Ser Empresarios funciona. Contamos con el apoyo de los mejores expertos en marketing y publicidad. Mis compañeros, Ramón, Eloy, Gonzalo, José Manuel. El 2021 es el mejor momento para transformar tu empresa. Utilizaremos las últimas tecnologías y tendencias en marketing. En Ser Empresarios también nos hemos transformado digitalmente. Tenemos ahora la posibilidad de promocionar tu negocio, publicidad en las emisoras de Radio Pontevedra, más los canales digitales de la SER y de Ser Empresarios. Publicidad en las emisoras del Grupo Radio Pontevedra. Vamos a ver un producto en este vídeo. Cadena SER basa su programación en la información de rigor inmediata, el análisis, el deporte y el entretenimiento. Tiene un perfil muy comercial, con individuos de entre 25 y 54 años, urbanos y de clase media y alta. Este dominio indiscutible de la SER en la radio analógica se corresponde también en el ámbito digital. El desarrollo de contenido personalizado y la escucha a través de streaming, podcast y aplicaciones móviles está impulsando cada vez más el consumo de contenido digital, en su gran mayoría por un perfil de entre 25 y 44 años. 2 de cada 3 oyentes digitales utilizan apps móviles. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Los 40, líder de las emisoras temáticas y la segunda cadena con mayor audiencia en España, es la emisora favorita de los consumidores jóvenes de menos de 44 años, a los que no les importa gastar más a cambio de calidad. Respetuosos con el medio ambiente y activos en su tiempo libre. Sé que no debí quedarme a negociar. Cadena Dial, la emisora musical que más se identifica con la mujer del siglo XXI. Te miro, me miras y el mundo no gira.
Una mujer independiente, urbana y dinámica con una vida social activa y actual. Los 40 Classic, la radio de tus números 1. Te traemos al futuro la música de tu vida, la que te recuerda quién eras y te devuelve tu espíritu de siempre en su versión mejorada 4.0. Una radio dinámica, participativa, diversa y divertida que te entretiene y te llena de vitamina. Conecta con un público entre los 35 y los 50 años. Qué bonito es querer y poder confiar. Afortunado yo por tener tu amistad. Bueno, pero ¿cuáles son los beneficios de la publicidad con Ser Empresarios? En primer lugar, visibilidad. Radio Pontevedra cuenta con más de 100.000 oyentes y muchos de ellos se van a convertir en clientes gracias a la visibilidad que os aporta estar presentes en Radio Pontevedra y en sus canales digitales. El primer paso es que las personas que aún no os conocen, los prospect, se acerquen a vuestro negocio. Una vez que ya les habéis puesto cara, que los conocéis, leads, vais a tener más información acerca de vuestro posible cliente y eso se convertirá en oportunidades. Gracias, por un lado, a la reputación de la que habéis sido contagiados por la marca de la cadena SER, reputación para tu marca, al estar presente en Radio Pontevedra, el medio de comunicación más prestigioso en nuestro país. Y, por otro lado, a que gracias a vuestros asesores que van a investigar y analizar vuestro producto, vuestro negocio, hasta conocer vuestro rasgo diferenciador, teniendo en cuenta vuestras fortalezas y, por supuesto, vuestra competencia. Nuestros asesores te van a confeccionar planes de comunicación a la medida, madurando al cliente, con el objetivo de que tus clientes conozcan tu ventaja competitiva. ¿Por qué eres mejor? Generando necesidad y deseo de compra. Como te decía, vamos a crear la Academia a la medida del empresario. Están planificados más de 20 webinars durante el 2021, formación presencial y online para que puedas elegir los que más te convengan. El conocimiento a través de la formación con los mejores expertos es lo que te va a diferenciar de la competencia. Contaremos en estas webinars con expertos como Ricardo Pazos, CEO de Walterman, Marín García, doctor en Administración de Empresas, o María Rubio, profesora de Stanford. Vas a conseguir de esta manera tu certificado Ser Empresarios, eso sí, con un número mínimo de asistencias. Y además tendrás un título avalado por la SER y Walterman, prestigiosa consultora estratégica responsable de Ser Empresarios. Conocerás también a otros empresarios como tú. Contamos con una herramienta online para que puedas hacer networking con los empresarios de tu ciudad. Lo harás a través de nuestra página web serempresarios.net. serempresarios.net. Os recomiendo que entréis en esta página. Existirán, y de hecho ya existen, grupos para diferentes ciudades de nuestro país. Por ejemplo, en Pontevedra, en Madrid, en Vigo, en Coruña. Tendréis la posibilidad de tener contacto también no solo con empresarios de aquí de Pontevedra, sino de estas localidades y demás. Una vez que has sido seleccionado por nuestros asesores, podrás acceder, gracias a la subvención de la cadena SER de Pontevedra, ya que lograrás un descuento superior al 90%. Debido a que el espacio en la antena es limitado, el número de suscripciones a Ser Empresarios es también limitado. Por esta razón, tendrás que aprovechar esta oportunidad durante el tiempo que dure esta sesión. Vamos a echarle un vistazo a testimonios de otros empresarios, como vosotros, casos de éxito que podrá ser el tuyo el año que viene. Estamos en la radio, donde conviven locutores, periodistas, oyentes y también los anunciantes de empresas como la tuya, gracias a Ser Empresario. Una emisora que ya hace muchos años que conozco al personal y conozco la repercusión que tienen los medios. La verdad que el servicio que dan es muy bueno, te asesoran muy bien para que la gente se quede con lo que vendes. Porque Cadena SER é unha cadena referente de radio en toda España,
queríamos dar unha imagen nova de marca, entonces darnos a conocer. Realmente es el líder en comunicación en Pontevedra, me permite estar en contacto con gente, hay charlas de formación. Ser un anunciante de Radio Pontevedra significa mucho para nosotros. Nuestro reto es hacer la mejor radio para beneficio de todos y hacer llegar vuestro nombre a los más de 100.000 oyentes que nos dan su confianza cada día. Mi dirección iba hacia la ciudad de Pontevedra y su comarca y creo que es un buen medio para poder publicarse en este área. A cantidad de xente que escoita a cadena dial, cadena SER, M80 é unha barbaridade, entonces me parece moi positivo. Ser empresarios lo que nos permite es poder llegar a ese público que para nosotros era un poco más difícil. Hacemos marca, una marca que es importante para la empresa. Porque son cuñas en zonas más localizadas y al final te ayuda, oye, pues como en mi caso, para luchar con grandes multinacionales. Os presentamos las voces de Radio Pontevedra, que hacen posible cada día acercar vuestras palabras al oído de los oyentes en Pontevedra, en Osalnés, en el Barbanza, en el Deza y demás lugares donde nos escuchan. Gracias. He conseguido posicionar la marca de mi empresa y que aquellas personas que son mis clientes o posibles clientes han conseguido identificar el nombre de mi empresa con el producto y los servicios que prestamos. Conocer a outra xente, eso, sobre todo empresarios, porque ao final sempre encontras puntos comuns nos que traballar e desenvolver o teu traballo. Comunicamos cosas que al final pues el feedback es positivo, si la gente nos dice que escucha las cuñas y que le gustan. Siempre puedes un poco defender tu producto a nivel local y provincial, que es lo interesante. Te ayuda a conocer a muchos empresarios también de la provincia o de la ciudad de donde trabajas y siempre puedes hacer muchas sinergias con ellos y sobre todo conocer gente y conocer empresarios, que al final es lo que los empresarios buscamos. Estar en contacto con más gente de nuestra ciudad que tiene intereses comunes, pues yo creo que hoy en día es fundamental. He conseguido una gran rentabilidad, hemos hecho marca de nuestra empresa. Una gran opción para poder publicitarse y llega directamente al mercado pontevedrés. Te hace estar siempre presente en el mercado y bueno, creo que siempre es una opción muy buena. Bueno, y lo más importante, nuestros asesores. Uno más de tu empresa. Ellos trabajan para ti. Investigación y análisis de tu negocio. Van a descubrir tu ventaja competitiva teniendo en cuenta tus fortalezas y tu competencia, así como las oportunidades existentes en el mercado. Un plan de comunicación a la medida de tu negocio para la maduración de tus clientes, desde dar a conocer tu marca hasta la compra, promociones, eventos y además un experto en publicidad apoyándote en tu negocio que te garantiza el éxito. Tu asesor, a continuación, te va a mostrar de manera personalizada el plan que tiene para ti. Muchas gracias.